Estanflación, el término del que todos están hablando hoy en día y muchos le tienen miedo. Pero, ¿qué significa realmente? El término en economía nació en el 1965 con un ministro de finanzas británico, donde dijo que tenían lo peor de los dos mundos. Por un lado, el estancamiento de la economía y por el otro lado, una inflación alta. Pero, ¿qué es estancamiento y qué es inflación? Bueno, no hace falta que les explique a muchos de ustedes qué es la inflación. La mayoría de mis espectadores son argentinos y la inflación la vivimos día a día. Es el incremento generalizado de los precios. O sea, que todas las cosas sean más caras, que aumenten los precios de los bienes y servicios. Mientras, por otro lado, el estancamiento es el cese o un aumento muy leve en lo que es la economía de un país. Esto último hay varias maneras de medirlo, pero la más popular a nivel global y la que más se utiliza es el PBI, el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno o Producto Interior Bruto, como lo quieran conocer. El Producto Bruto Interno calcula todo lo que sería la producción de bienes y servicios de un país en un periodo específico de tiempo. Generalmente suele ser un año. Hay que tener en cuenta que un estancamiento es eso, es un estancamiento, es o que pare de subir o que suba muy poco, pero no que caiga, eso ya sería una recesión. Entonces, una estanflación es cuando se dan estos dos sucesos en la economía en un mismo país. Por un lado, estancamiento y por el otro, inflación alta. Lo que hace que sea un cóctel muy fuerte para los habitantes de ese país. Pero Argentina actualmente está en esta inflación o va a estar en esta inflación. Primero veamos si Argentina tiene inflación alta en lo que es el promedio global hoy en día. Y en una lista muy grande de países, Argentina está cuarto de abajo hacia arriba, teniendo 142% interanual. Solamente lo siguen los países del Líbano, Venezuela y Zimbabue. Mientras la inflación promedio anual a nivel global es 7%, Argentina tiene 142%. Entonces sí, Argentina tiene una inflación muy alta, no solamente para el propio país, sino a nivel mundial. Ahora, ¿estamos en un estancamiento? Argentina no tiene crecimiento o un crecimiento muy leve en comparación con otros países, tanto de la región como a nivel global. Y bueno, para eso vamos a ver los rendimientos del PBI en los últimos 23 años, del 2000 hasta ahora. Y en ese periodo de 23 años, el Producto Bruto Interno de Argentina creció un 71,4%. Vamos a agarrar varios otros países al azar y vamos a ver cuál fue el crecimiento del Producto Bruto Interno de esos países en esos mismos 23 años. Y tenemos a México con un 80% de crecimiento del Producto Bruto Interno, a Italia con un 84% de crecimiento, Estados Unidos con un 127% de aumento, España con 138%, Brasil con 187%, Colombia con 214% y Chile con un 305% de crecimiento en su Producto Bruto Interno, o sea, en la producción de sus bienes y servicios en los últimos 23 años. Todos esos países crecieron más que la Argentina en ese periodo. Así que sí, crecimos bastante menos que el promedio a nivel global, bastante menos, y a eso le sumamos que tenemos una inflación muchísimo más alta, ni hablar de la acumulada en esos 23 años, donde en Chile la acumulada fue de 123%, en Bolivia 161%, en México 188%, en Italia solo el 54%, en Colombia el 209%, mientras tanto Argentina en 23 años acumula 6.700% de inflación acumulada, una locura total, por lo que se podría decir que si nuestro crecimiento es bastante leve y nuestra inflación es de las más altas del mundo en los últimos 23 años, sí estaríamos en una estanflación en ese periodo de tiempo. Pero bueno, como la economía se mueve en ciclos, hay momentos en los que no estamos en estanflación y otros momentos en los que sí. Pero si agarramos un periodo de tiempo más grande, en los últimos 23 años, se podría decir que sí estuvimos en esta inflación. Pero ya les digo, es una cuestión de periodos de tiempo. Generalmente se suele estar 2 años en esta inflación, luego salimos porque si el PBI crece bastante y la inflación también es alta, no sería esta inflación porque ambos están en crecimiento. Entonces, es una cuestión de periodos de tiempo, recuerden eso. ¿Y qué dijo Javier Milei que va a ocurrir? Bueno, dijo que en los primeros 18 a 24 meses de lo que sería su mandato, seguramente estemos en esta inflación. ¿Qué es eso? Bueno, una inflación alta con un estancamiento de la economía. La inflación se le atribuye totalmente a lo que sería el gobierno anterior, este gobierno que está saliendo actualmente, por toda la emisión
emisión monetaria que hubo descontrolada tanto por la campaña como por todo el plan económico desde que asumió Sergio Massa y demás. Bueno, todo eso generaría emisión y tiene un rezago de 18 a 24 meses en actuar contra la inflación. Toda esa emisión, bueno, tarda generalmente 1 año y medio, 2 años, dice Javier Milei, en llegar a lo que sería la economía y bueno, verse reflejado en inflación. Entonces, por ese lado, él no puede hacer nada. Lo único que dice es que desde que él asuma, se va a apuntar a emisión monetaria cero y bueno, ahí la inflación comenzaría a bajar. Por otro lado, bueno, justamente lo que sería un estancamiento de la economía, actualmente tenemos que tener en cuenta que hace 2 trimestres, eso sería una parte un poco más técnica, hace 2 trimestres consecutivos que estaríamos prácticamente iguales en actividad económica o incluso cayendo. Entonces sí se podría decir que técnicamente estaríamos en un estancamiento porque serían 2 trimestres consecutivos, pero bueno, eso como va saliendo atrasado habría que analizarlo. Obviamente no podemos esperar que alguien en 3 meses arregle toda la economía de un país con una inflación tan grande y un estancamiento, pero vamos a analizar un periodo de 1 o 2 años para ver si realmente se acomodan las cosas. ¿Cómo se acomoda? ¿Cómo se sale de una estanflación? Es un tema muy complejo, no es para nada simple porque justamente como hablamos de este ministro de finanzas británico, decimos que era lo peor de los dos mundos, ¿sí? Por un lado, para exterminar lo que sería la inflación, vos tenés la recesión extermina la inflación porque vos tirando abajo tu producción de bienes y servicios, no se emite dinero, la gente no consume, no hay aumento de los precios, por lo que la gente empieza a producir menos para poder solventar los gastos, las cosas se venden a un menor precio, entonces no habría inflación, sería todo lo contrario, pero bueno, eso en Argentina no podría pasar, está bastante complicado que pase eso porque se verían muy castigadas las empresas. Entonces recesión no sería una opción en Argentina, la verdad que sería algo muy malo para aplicar en lo que sería bajar la inflación. ¿Qué propone el nuevo presidente electo? Bueno, un recorte del gasto público en lo que sería reasignaciones del capital y obviamente también una reforma tributaria total y obviamente lo dijo él públicamente, dejar solamente abierta la billetera para lo que sería el Ministerio de Capital Humano, que serían las personas más afectadas por todo este tema de recortar el gasto público. Una estrategia la verdad que bastante atrevida, habría que ver cómo se lleva a cabo y eso lo vamos a ir viendo con el pasar del tiempo, queda bastante todavía, tengamos en cuenta que faltan todavía 10 días para que asuma y ya estamos viendo o analizando cómo va a actuar de acá a 1 o 2 años. Tenemos bastante por delante, pero sí tenemos que tener en cuenta que la estrategia que se propone es totalmente distinta a la que se venía utilizando en los últimos 20 años. Pasamos de emitir para solventar todos los gastos y que el crecimiento económico aumente muy poco, porque ya lo vimos, a querer hacer una emisión cero y luego poder aumentar de vuelta la producción de bienes y servicios para que crezca el Producto Bruto Interno, pero más de lo que venía aumentando. Tengamos en cuenta que con una de estas dos cosas logradas ya estaríamos bastante mejor que antes, porque o al bajar la inflación ya se solucionarían muchos problemas de las personas, o aumentar más la producción, bueno, no sería tan malo, pero no sería lo ideal o no sería lo que propuso Javier Milei. Javier Milei propuso las dos cosas, así que vamos a ver cómo sale todo. Pero bueno, la idea del video era ese, que entiendan qué es la estanflación, por qué se llega a ese punto y cómo podemos salir de ahí y qué propone el presidente electo para salir de ahí. Espero que el video les haya gustado, que les haya quedado claro qué es la estanflación. Y bueno, si les gustó, por favor háganmelo saber con su manito arriba, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, inversor.